el mensaje que voy a exponer en esta mañana da la explicación el por qué yo estoy loco por Cristo. Amén. Punto. Este es mi argumento intelectual racional de por qué yo estoy haciendo lo que yo hago y por qué yo estoy tan entregado como yo estoy entregado. Así que esta mañana quiero hacer algo un poquito diferente. Yo quiero que usted se olvide que esto es una iglesia. Yo quiero que usted se olvide que usted es cristiano. Y yo quiero que usted se olvide que yo soy predicador y que estoy predicando la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se transporte conmigo y convierta esto en un tribunal. Esto lo vamos a convertir en un tribunal. Y vamos a agarrar aquel grito que se dio hace más de 2000 años. Ha resucitado. Y vamos a someterlo a un escrutinio jurídico. Y vamos a probar, más allá de dudas razonables, sin efecto, ¿Jesús resucitó de entre los muertos o si fue un cuento inventado? Damas y caballeros, el peligro de esto es el siguiente: que si yo logro demostrar que Jesús no se levantó de entre los muertos, esta es la última reunión que vamos a tener como cristianos, porque, como dijo Pablo, si Cristo no se levantó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Aleluya. Amén. Amados hermanos y hermanas en la fe que me escuchan en esta mañana, vamos a transicionar al tribunal. De en adelante no le voy a llamar hermano y hermana de la fe, sino le voy a llamar damas y caballeros del jurado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estén de acuerdo. Bien, mirando una estadística de cómo la religión cristiana o la creencia de Dios se ha ido desarrollando, encontré datos alarmantes específicamente para Latinoamérica y América, en el lugar en el que vivimos. Y encontré lo siguiente: encontré que las personas están corriendo al ateísmo a ritmo acelerado. Es decir, la creencia en Dios va disminuyendo y el ateísmo va en ascenso. Quiere decir que cada vez son más las personas que abandonan la fe. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que algo que empezó con tanto fuego y con tanto ímpetu vaya en declive y en decadencia? Y me di cuenta que es que a los jóvenes no le estamos dando la suficiente explicación intelectual para que esto haga sentido. Señor, amén. Es por eso que en esta mañana yo me tomé la tarea de presentar esto como un caso jurídico y atacar las tres acusaciones principales con las cuales están apartando al pueblo de Dios de su creencia, con las cuales están seduciendo a nuestros jóvenes, haciendo que se aparten de los caminos del Señor, rompiendo el corazón a los padres y destruyendo el destino de los niños. Le voy a leer una estadística. Dice aquí: según una encuesta realizada, la cantidad de personas que se identifican como cristianas en Estados Unidos ha disminuido en las últimas décadas, pasando del 83% en el 2007 a 65% en el 2009. Eso significa una reducción de un 21%. Si seguimos este patrón, en 2 o 3 años, 40 años, 50 años, desaparece el cristianismo de América. Además, un estudio reveló que 1 de cada 2 jóvenes cristianos se alejó de la iglesia después de la escuela secundaria. Asumo yo que esa es high school, ¿verdad? La secundaria. Van para college. Y usted dirá, cuando voy a ver este argumento ahora, este tiene algo contra las universidades, porque son centros de adoctrinamiento y de enseñanza atea. Porque agarran a nuestros jóvenes y les llenan la cabeza de mentiras. Ay, perdón, que no soy predicador, soy abogado. Le llenan la cabeza de argumentos que los llevan a darle una razón intelectual para no creer en Dios. Pero mire, usted dice, pero eso es en los americanos, son los gringos que son así medio locos. Pues mire, en México, de un 4% aumentó a un 8%, eso es un 50%. A este patrón, en 2 o 3 años, a México le borran a Dios del corazón. En Honduras,
En el 1945 era un 95% población cristiana. En el 2010 se redujo a un 89%, una diferencia de un 6%. Honduras está ahí peleando, resistiendo, pero como quiera, tiene un líquido. Los hispanos en Estados Unidos, hubo un aumento de personas que se alejaron del evangelio en Estados Unidos, nosotros, nuestros hijos, nuestros conocidos, de un 18%. Esos son ritmos alarmantes. Esas son cosas para nosotros sonar la alerta, tocar la alarma y decir algo está pasando, o algo no estamos haciendo, o algo sucedió. ¿Será que la iglesia abandonó su llamado? ¿Será que nos entretuvimos haciendo otras cosas? ¿Será que Satanás tuvo éxito? Y al igual que cuando Jesús lo tentó en el desierto, él dijo: póstrate y adórame y te entregaré todos los reinos. Predica la palabra, alimenta a la gente, no importa, pero adórame primero. ¿Será que con el afán y la excusa de llegar a más personas vendimos nuestros principios y nos encontramos ante Satanás y nos engañó y logró apartarnos de el principal razón de ser de la iglesia? ¿O será posible, damas y caballeros del jurado, que todo esto haya sido un cuento, un chiste mal contado y que nosotros lo creímos? En esta mañana, ustedes hoy serán el jurado. Y yo quiero decirles que hay tres fundamentos principales de los cuales se tienen que esclarecer en esta mañana. Número uno, Jesucristo como un personaje histórico. No sé si ustedes saben, pero se corre un rumor y hay muchos movimientos bien financiados, sembrando en nuestros jóvenes que Jesucristo es un personaje inventado, que no es un personaje histórico y que no hay mención de él en ningún lugar fuera de la Escritura. En las universidades nos enseñan esto. Nuestros jóvenes lo están creyendo. Segundo, que la resurrección fue un cuento inventado y copiado de deidades egipcias e hindúas. Y tercero, la implicación de tal evento. Con esto me refiero a que si sí se levantó entre los muertos, tiene unas implicaciones poderosas. Si no se levantó de entre los muertos, también tiene implicaciones poderosas. Así que en esta mañana yo quiero comenzar a demostrarles a ustedes, damas y caballeros del jurado, tomar cada uno de estos argumentos de la misma manera en que se lo presentan nuestros jóvenes. Y yo, como abogado del reino, vengo a presentar defensa y probarles a ustedes, más allá de duda razonable, que en efecto Él ha resucitado. Amén. Vamos a calentar motores. Primeramente, presentar a Jesucristo como un personaje histórico, me viene a la mente un meme. ¿Sabes lo que es un meme? Las personas mayores de 25 años como yo, que estamos con problemas con la tecnología. ¿Sabes lo que es un meme? Sí, sabes que yo me entero no hace mucho. Un meme, para el que no sabe, lo que me están mirando por la internet, un meme es una publicación como una foto, como un flyer, en donde hay una información, a veces de burla, a veces informaciones, a veces protestas, a veces comentarios. Ese meme circuló hace básicamente como 5 años atrás, comenzó a circular, en donde ponía a Jesucristo, Mitras, Horus, Isis y Krishna, en paralelo. Y nos decían que Jesucristo es un personaje mitológico copiado. Mira eso, ni siquiera nos dieron la opción de ser creativos. Ustedes se copiaron de los egipcios y los hindúes. Y esto es el paralelo que hacían. Por factor de tiempo, ¿verdad? Lo iba a agarrar uno a uno, pero como son exactamente la misma información, les voy a leer uno bien leído y los demás por encimita. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice que Horus vivió 5.000 años antes de Cristo. Dice que era una deidad egipcia dada a conocer en el periodo helenístico, en el 3400 antes de Cristo. Esto es 2100 años removidos de su evento. Y quiero que este juego de palabras, removido del evento,
cale hondo en su mente por un momento, porque eso va a tener importancia más adelante en este argumento. Quiere decir que Horus existió, según ese documento, pero se registró 2100 años después de su paso por la tierra. 2100 años removido. Dice que nació de una virgen el 25 de diciembre en una cueva. Algunas personas afirman que es un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella atendido por 3 hombres sabios, bautizado por Anup el Bautista. Realizó muchos milagros, caminaba sobre la agua, conocido como la palabra, el ungido de Dios, que traducido es el Cristo, y el Mesías. ¿Le suena similar esto? ¿Verdad que sí? Mitra, dada a conocer en el año primero después de Cristo en el Imperio Romano, pero la data nos revela que esta deidad hindúa data del año 2000 años antes de Cristo, aunque los textos más antiguos que le mencionan datan del 1200 al 1500, que esto es bastantes años removidos del evento, unos 600 años removidos del evento. En el año 62 fue adoptado y modificado en Roma. Cuando se modificó en Roma y se dio a conocer, esto fue 1000 años removidos del evento. Quiere decir que Mitra, ¿verdad?, según existió, pero 1000 años después, en Roma se comenzó a hablar de ella. Dice que, no, de él, ay, perdón, mira, vaya, si me agarran los progresistas, confundiendo el género, me acribillan. Dice que nació de una virgen, tenía 12 compañeros o discípulos, realizó múltiples milagros, sepultado y al tercer día resucitó. Oigan eso, resucitó al tercer día. Oye, qué casualidad. Le llamaban el buen pastor, la verdad, y celebraban una cena en su conmemoración. Krishna dice que el parto fue asistido por pastores y hombres sabios. Dice que nació en un tiempo donde un tirano asesinó miles de niños, resucitó muertos, sanó leprosos, sordos y ciegos, crucificado en un árbol, resucitó y ascendió al cielo. Le llamaban el Alfa y el Omega, y dicen que regresará nuevamente para luchar contra el príncipe del mal. Y Osiris, según textos que circulan en las redes, Osiris y Jesús comparten exactamente las mismas similitudes. Nació de una virgen, 3 hombres sabios regalaron oro, incienso, mirra, tuvo 12 discípulos, fue traicionado, fue crucificado, lo crucificaron, resucitó y regresará. Estos son argumentos utilizados primeramente para negar la existencia de Jesucristo como personaje histórico, y segundo, por si a alguien se le ocurre demostrar que Jesús sí existió, mitificar al hombre y hacer una separación del hombre y el mito. Quiere decir que eso es doble seguro. Imagínese usted que su niño o niña joven va a la universidad con su corazoncito lleno de fe y venga un profesor de universidad y le exponga esto en la cara de manera burlona y lo ridiculice y ridiculice su fe. Y en ese momento quiero que sepa, amados hermanos y hermanas del jurado, que cuando ese meme salió, muchas personas abandonaron su fe. Muchas personas abandonaron su fe. Y yo quiero contarles algo rapidito. Cuando yo tenía 16 años, yo tuve una experiencia con Dios. Todavía no era converso. Tuve una experiencia con Dios y por primera vez la Biblia cobró vida delante de mí y yo sentí algo especial. Y llegué emocionado con mi primo, compartiendo lo que estaba pasando, y nos sentamos y juntos estábamos leyendo la Biblia. Y entró mi tío, el papá de mi primo. ¿Qué ustedes hacen? Leyendo la Biblia. Eso no sirve. Y agarró mi fe y me la pulverizó en menos de 15 segundos. ¿Tú sabes con quién me la pulverizó? Con esa misma información. Yo era un niño. Yo acababa de experimentar algo. Y yo dije, bueno, si algún día yo descubro que esto es verdad, me juré a mí mismo que la próxima vez que me encuentre con él, iba a estar preparado. Pero como me huye, pero lo hago ahora en internet, tío, te amo mucho, pero esta pedra va para ti. Cuando miramos a la fuente original de estos personajes, Isis, Horus y Osiris,
su original historia se encuentra en un libro llamado el libro egipcio de los muertos, The Egyptian Book of the Dead. Y yo me sorprendí grandemente. Damas y caballeros del jurado, yo quiero leerles de la fuente original la información que hay de estos seres. Dice: el nacimiento virginal de Horus, como nos lo vendieron, como muchos cristianos lo creyeron y soltaron su fe. Escuchen cómo nació Horus. Dice que Horus es hijo de Isis y Osiris y nació del modo tradicional, como nacimos todos nosotros. Fue concebido en la recámara de sus padres. Los adultos ya saben, ¿verdad? Que hay niños en la sala. Otra versión dice que Isis tomó de Osiris, estando muerto, una muestra y se inseminó. Eso es lo que dice el libro. Pregunta que yo hago: ¿eso constituye un nacimiento virginal? No, porque hubo una fecundación de manera tradicional. Se tomó muestra de uno, se tomó muestra del otro y se unieron. Y se creó vida. Y la mamá, según una de las versiones, dice que estuvo con su papá, digo, con el papá del muchacho, no con su papá, para concebir a la criatura. No puede ser nacimiento virginal. Quiere decir mentira. Damas y caballeros del jurado, se probó que esa persona no nació virginalmente. Ya tenemos la primera diferencia. Dice que Mitras, su nacimiento es descrito como el salto de una roca, portando una daga en una mano y una antorcha en la otra. Salió de una roca. Había una piedra y salió. Pregunta que yo hago, damas y caballeros del jurado: ¿es eso un nacimiento virginal? No. Ni siquiera es un nacimiento humano. Salió de una roca. El meme miente. Esta historia están escritas o registradas miles de años después de este evento. Nunca tuvieron testigos de los hechos. Quiere decir que cuando estos eventos sucedieron, fueron creídos o formados, o no sé cómo pasó, pero miles de años después es que se comienza a escribir acerca de ellos. Es decir, no existe ni un solo testigo ocular de los hechos. Segundo, no existe ninguna fuente fuera del género del libro de que es mitología, fantasía o religión. No existe ninguna fuente que me hable de estos personajes fuera de ese género. Quiere decir, no hay documento histórico que me registre de que alguien fuera del culto observó a estos seres, o habló de estos seres, o atestiguó a uno de estos individuos caminando sobre la tierra. Quiere decir que si no hay testigos oculares de los hechos, lo que tenemos son cuentos, miles de años removidos del evento. De Jesucristo, a diferencia de estos individuos, según el meme, Jesús fue alguien inventado. Según el meme, fue un personaje copiado de estos individuos. Pienso yo que es una mala copia, porque hay embuste. Esta gente no comparte nada con Jesucristo, salvo más allá de que en sus respectivos círculos son adorados como dioses. Pero de Jesucristo, fuera de la Biblia, tenemos documentos históricos que lo mencionan. Historiadores que registraron la historia y el evento en el momento y mencionaron a Jesucristo. Hay un muchacho, Jesús, que es un escandaloso. De hecho, por eso lo mataron. Así lo registran. Y los historiadores que lo mencionan están Plinio, Tácito, Suetonio y Flavio Josefo. Son gente no cristiana. De hecho, Flavio Josefo era judío, que no tenía mucha simpatía con los cristianos, y aún así registró acerca de Jesucristo, acerca de su crucifixión. De hecho, todos ellos mencionaron la muerte de Jesús porque lo catalogaron como un revolucionario. Quiere decir esto, que el evento de Jesucristo fue tal que hizo las primeras planas de la noticia del momento y fue registrado en la historia, no mucho tiempo removido del evento. Damas y caballeros del jurado, porque la acusación que le hacen a nuestros evangelios
dicen que nuestros evangelios, porque fueron escritos muchos años después del evento de Jesús, dio tiempo y espacio para crear el mito acerca de la figura de Jesucristo. El hecho de que Flavio Josefo, Plinio Tácito y Suetonio me mencionen a Jesucristo no me lo validan como una deidad. Inclusive no me confirma ni me niega de que Jesucristo haya resucitado entre los muertos. Pero lo que sí me registra como un hecho histórico irrefutable es que Jesucristo sí existió, era una persona conocida, de carne y hueso, y su registro histórico está ahí. Con esta primera parte yo acabo de probarles a ustedes que Jesús no es un personaje inventado. Jesús es un personaje histórico. Amén. Ahora vamos a la segunda parte. Si Dios me ayuda. Raymond Brown, un académico del Nuevo Testamento, y los historiadores modernos que no son cristianos son escépticos. Escéptico significa que no creen, se comprometen con la historia. Por ejemplo, como el reportaje de los noticieros antes de que fueran comprados. ¡Ay! Es censura. Antes de que los reporteros fueran comprados, te reportaban un evento. Por ejemplo, se incendió un edificio. Ahí va el reportero y dice: mira, este edificio se prendió en candela. La policía dijo que agarró un muchachito con un fósforo en la mano, es un sospechoso, y reportan el evento, ¿verdad? Pero no te está diciendo: ese nene es un sinvergüenza, ese fue el que prendió esto en candela, míralo, dale 4 correazos para que se interese. Eso no hace el reportero. Solo historiadores escépticos no se enfocan en que si esto es verdad o es embuste. Se enfocan en que esto pasó y tú, que se interprétalo como tú quieras. Todos ellos concluyen en lo siguiente: Jesucristo sí existió, sí tuvo discípulos, sí formó un revolú, y la gente que lo rodeaba en verdad creía que el tipo era divino. Si es verdad o es embuste, no sabemos. Pero hasta los mismos escépticos te lo dicen, esa gente en verdad creía en eso. Lo que nos lleva entonces a desmentir el segundo punto, de que Jesús fue un personaje mitológico creado. De hecho, hay hoy, mientras nosotros hablamos en la internet, hay personas en la universidad enseñándole a nuestros hijos lo siguiente: como ya no se puede negar la existencia de Jesucristo, porque es un hecho histórico irrefutable, dicen lo siguiente: Jesús como personaje histórico y el Cristo como personaje divino son dos personas diferentes. Es decir, Jesucristo sí existió, fundó el cristianismo, fundó iglesias, hizo obras buenísimas y murió, porque nadie se levanta en contra de César y vive para contarlo. Y murió como un revolucionario, como líder espiritual, como fundador de una nueva secta según los judíos, una nueva religión según el mundo. Y con el tiempo, porque recordemos que el evangelio más temprano que tenemos es el de Marcos, escrito 60 años después del evento. Dice, 60 años después esta gente estaba tan dolida en su corazón y amaban tanto a Jesús, que alrededor de él continuaron el movimiento y crearon el mito de su divinidad y le adjudicaron, copiándose de otros relatos religiosos, atribuyéndole milagros y cosas sensacionales a la figura de Jesús, que era muy amada en ese momento. Y ahí nació, según ellos, el personaje de Jesucristo. E incluso le ponen fecha: año 300 después de Cristo o 325 después de Cristo, año en la fundación de la Iglesia Católica. Eso es historia, es verificable, es corroborable. Yo no estoy hablando aquí nada de otro mundo, eso es historia. Como no se puede negar que Jesús vivió y existió, no se puede negar, es un hecho irrefutable, estamos en caballeros del jurado, yo acabo de demostrar de que hay pruebas y evidencia de que existió Jesús Nazareno. La confusión de su pueblo, la confusión de sus discípulos, de que comenzaron a decir que resucitó de entre los muertos, según el mundo, obedece a 3 razones principales y quizás un cuarto evento.
que son los cuales que hoy, si Dios me lo permite, en menos de 5 minutos, los voy a hacer pedazos, los voy a pulverizar. Esto es personal, a mí me pulverizaron la fe y yo voy a pulverizar el ateísmo. I'm gonna take the unbelief out of your heart a la cañona. Dicen uno de ellos, hubo una alucinación colectiva, lo cual es bien comprensible, lo cual cualquier ser humano que no haya experimentado nada de lo que hay en este libro, lo va a creer. Le aseguro que lo va a creer. Dice, hubo una alucinación colectiva, eso se conoce como un trastorno psicótico compartido. Cuando un grupo de personas pasa por un trauma y comienzan a alucinar, comienzan a creer cosas, entre ellos mismos comienzan a sentirlo. Y les voy a probar que eso es bien común y que usted ha participado de eso o ha visto esto cercano. Y espero que ninguno haya participado de eso, pero lo ha visto en funcionamiento. Y eso se ve mucho en los funerales. Cuando la persona está desconsolada, alguien se le acerca y dice, es un angelito ahora que te cuida desde el cielo. No te preocupes, él está en el cielo. Y la persona sale de ahí diciendo, él me cuida desde el cielo. Y todos en el funeral están de acuerdo en que el difunto o difunta ahora es un angelito que lo cuida desde el cielo. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La palabra no enseña eso. Eso es una mentira. Pero nació en un momento de dolor. Por eso es que es un trastorno psicótico compartido. Porque entramos todos en el trauma y por causa del dolor, para no causarle más dolor, que pues, yo puedo entender las razones, pero no es verdad. Pues entonces, tomando ese mismo ejemplo, lo trasladamos al evento de Jesucristo, donde los discípulos, especialmente Pedro, que lo negó, se sentían mal. Se sentían mal. Y posiblemente, damas y caballeros del jurado, alguien le dijo, quizás María, que es la que registra el Evangelio, se le acercó y le dijo, no te preocupes, Pedro, él está vivo y te perdonó. Parecido al angelito que te cuida desde el cielo. Y Pedro se lo creyó. Y comenzaron a decir, mira, sí está vivo y nos perdona. Ay, qué bonito. Al punto de que algunos dicen que lo vieron. Hay gente que dice que han visto a Michael Jackson y a Elvis Presley. Que a Jesús no es nada. Y digo yo soy fan de Michael Jackson, pero yo no llego al punto de decir, él está vivo. Y él se murió. Ha muerto. O fingió su muerte. No sé, si investigaremos después. Seguimos aquí. Segunda teoría, que era de las más populares, pero esa se desmintió bien fácil. La primera es la más sólida que está ahora mismo. Una experiencia psicótica compartida, donde el trauma tomó control de las emociones y las emociones tomó control del pensamiento, y eso sucede. Vaya al funeraria y usted va a ver a la gente y diga lo que usted quiera en favor del difunto y su familia y se lo van a creer. Segundo, que Jesús nunca murió en la cruz, sino que quedó malherido, así como esmonguillado, y se desmayó, y creyeron que estaba muerto. Lo bajaron y al cabo de más o menos 3 días pues se recobró su ánimo y salió, y la gente lo vio. Dios, mira, Jesús está vivo. Pero que me imagino yo, ¿verdad?, que tiempo después murió como cualquier persona. Dicen, ¿verdad?, que crucificaron a Jesús. Primero que nada, fueron los romanos los que mataron a Jesús. Esa gente, ese es el negocio de ellos, matar gente. Ellos eran expertos matando personas, mataban cientos de personas al día por crucifixión. Ningún soldado romano se iba a agarrarle el chance de hacer mal su trabajo, porque implicaba que su vida le iba a costar, le iba a pagar con su vida. Esa gente sabía hacer su negocio. Eso es uno. Segundo, ningún ser humano en su sano juicio va a decir que alguien se levantó entre los muertos como Señor glorificado, viendo un tipo tesmonguillado, ensangrentado, anémico, a punto de morirse. Discípulos, ayúdenme. No fue así como dijeron que lo vieron. Así que esa teoría, yo personalmente no la compro. Damas y caballeros del jurado, si ustedes desean comprarla, al ver y el like más adelante, vamos a ver. Tercero, que Jesús fue crucificado, hecho histórico comprobado, lo sepultaron, y con el tiempo
crearon de él el personaje mesiánico para dar pie y luz a lo que se conoce hoy como el cristianismo, y nosotros pues seguimos con la mentira, según lo que dice aquí, creyendo de que Jesucristo es el Mesías, que es el Señor. Incluso cantamos canciones a Jesucristo como si fuese Dios, cosa que registró Fabio y Josefo. Y número 4, sí resucitó, pero es un hecho espiritual. Se levantó en el espíritu y ahora está en tu corazón. Y esa, junto con la alucinación colectiva, son las dos principales razones y explicaciones lógicas que le dan a nuestros jóvenes para explicarnos el Evangelio. Si es verdad, él se levantó, pero es una cuestión de fe, algo bien personal. Tú allá en tu casa, tú allá en la iglesia, aquí en la escuela no puedes hablar de Jesús, porque eso es algo tuyo, privado, personal. Él resucitó en el espíritu. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Así que voy a presentarles a ustedes 4 piezas de evidencia que ponen en duda estos argumentos. ¿Ok? Primero que nada, ¿se están aburriendo? No. Okay. Si se aburren, me avisen, yo los pego así chistes rápido. Ahora les voy a explicar. Les presenté los argumentos que hay con el cual están robándose nuestra niñez, con el cual se están robando nuestra juventud. Esa es la espada con la cual aumentó a 50% el ateísmo. Y se están apartando de las iglesias. Ahora, nada más el caballero del jurado, me toca presentar la defensa. Y en defensa quiero presentar los documentos. Los documentos del Evangelio y en la Biblia. Primero que nada, si Jesucristo no se levantó entre los muertos, este libro es un libro común y corriente como cualquier otro, sin ningún poder, quizás bien escrito, muy bonito, con buenas poesías, pero no diferente a los documentos del budismo, del islam, incluso de Pablo Coelho. Porque si Jesús no se levantó entre los muertos, es un libro más lleno de sugerencias y buenas enseñanzas, un buen maestro moral, como le llaman muchos. La razón por la cual mucha gente no recibe los evangelios, dice no, porque fueron documentos escritos mucho tiempo después del evento. Bueno, te compro la teoría, pero te voy a presentar un solo problema. Si vamos a usar esa vara, esa es la que vamos a medir. Si tú me descartaste los evangelios porque son removidos del evento, tú tienes un problema grande, no yo, tú tienes un problema grande. Número 1, porque no sé si saben quién es Tiberio César. Levante la mano el que sepa quién es Tiberio César. Nadie, no importa, yo les explico, les digo. Tiberio César fue el segundo emperador romano del 14 a.C. al 37 a.C. Existe un documento, el relato de un soldado, que lo menciona en la época, pero aunque es autenticado, quiere decir que sí, el nene lo escribió. Ese no es el que se utiliza para probar que Tiberio César es un personaje histórico, sino que se utiliza un documento del historiador Tácito. Escuchen bien ese nombre, Tácito, lo menciono ahorita, porque Tácito también habló de Jesús. Traducción: si tú me aceptaste Tiberio César por Tácito, me tienes que aceptar a Jesucristo también por Tácito. Porque si no, estás jugando a favorito, así no se vale. Quiere decir esto, y Tácito escribió 80 años después de la muerte de Tiberio César. 80 años. De Jesús yo tengo un documento que lo trazo a 60 años. Son 20 años más jóvenes. Quiere decir que si por viejo el documento desechado, me tienes que borrar a Tiberio César de la historia. Tiberio César no existió. Y no existe Roma. Ese es el problema que se buscaron. Si me van a negar el documento por viejo, ¿verdad? Alejandro Magno, Alexander the Great. ¿Cuántos conocen a Alejandro Magno? 2 personas, 3 personas, amén, 4 personas, 2 o 3 personas. Yo no pude conocerlo personalmente, pero sé quién es. Alejandro Magno fue un rey macedonio. Sé que gobernó del 336 a.C. hasta su muerte en el 323 a.C. Y la fuente más cercana, que no confirma su historia, se escribió 300 años después de su muerte. Pero no solamente ese es un escándalo, sino que el documento o los documentos que
que se utilizan para validar su existencia histórica irrefutable datan de 400 a 450 años después de la muerte de Alejandro Magno. ¿Y saben quién lo escribió? Plutarco y Arriano. Pensé que iba a decir Tácito, ¿verdad? Tácito, hubiera quedado confiado, ¿verdad? Pues mira, si me vas a desechar los evangelios porque son documentos 60 años removidos, tú tienes un problema gigantesco y mucho más grande, porque de Alejandro Magno el documento más pronto que tenemos son 300 y el que se utiliza son 400. Yo tengo un documento a 60 años del evento, mucho más joven que el que me has presentado. Si me rechazas estos documentos, tienes que rechazar los otros, tienes que borrar la historia, no existimos. Desaparecemos. Dice aquí, en el 1990 la Universidad de Londres publicó un artículo comparando los evangelios con biografías greco-romanas y concluyeron que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan están escritos en ese estilo biografías greco-romanas. Por eso era algo tan personal. Era un género común en aquel tiempo. La razón por la cual no las quieren reconocer es porque se registran milagros y nadie quiere bregar con esa candela, pero son reconocidas como biografías greco-romanas. Si tú me rechazas los evangelios, ya no los puedes votar por viejo, porque son biográficos, me tienes que borrar la biografía de todos los grecos romanos. Se acabó la historia de Roma. Roma no existe. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando aquí? Ahora, ¿cómo la acusación es el documento es inválido porque está removido del evento? Yo te probé que si te vas por esa línea te buscas un problema más grande. Pero yo, damas y caballeros del jurado, le quiero probar a ustedes de que la información contenida en ese documento hay historia, hay evidencia. Y yo les voy a demostrar hoy que traza esta información al año 1, al pie de la cruz, al momento de los hechos. Yo voy a demostrarles ahora a ustedes que lo que se narra aquí fueron narraciones de testigos oculares de los hechos, que aunque se grabó en papel 60 años después, era un hecho bien conocido, bien compartido y bien enseñado apenas 10 días después de la muerte de Jesucristo. ¿No me creen? ¿Me creen o no me creen? Pero no me creen, yo se lo demuestro. Los historiadores escépticos, la gente que se dedica a estudiar historia, que dicen esto es histórico, esto es un cuento, esto sirve, esto es una porquería, esto sí, esto no. Esa gente agarró la Biblia y con un bisturí me la mutilaron. Y dijeron, bueno, podemos autenticar ciertos documentos, no todos. De lo que podemos autenticar, que significa que en efecto lo escribió fulano de tal, en tal fecha como está registrado, y sí, esa persona existió y eso sí pasó. Eso significa auténtico. Si la persona registró que vio a Superman volando, eso es problema tuyo si quieres creerlo. Pero el tipo sí lo escribió. ¿Ok? So, de los auténticos tenemos los libros del apóstol Pablo. Tenemos primera de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, la primera, y Filemón. Solamente eso. Los demás, como hay dudas, los sacaron para el lado. Está bien, trabajamos con eso. Primera y segunda de Corintios está incluida. ¿Qué lío se busca? Debieron sacar ese libro. Debieron sacarlo de ese libro. Bueno, primera de Corintios 15 nos narra el primer credo cristiano que había. Si usted quiere, busque su Biblia, porque ya vamos entonces a entrar a estos documentos que son autenticados, documentos históricos. Primera de Corintios 15 dice como sigue: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice así: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo, damas y caballeros del jurado, Pablo está diciendo a Corintios: yo les he enseñado lo que yo recibí. Esto implica que Pablo tuvo una conversación o enseñanza previa a esta carta, donde le enseñó
lo que le está escribiendo, y no solamente dice que le enseñó esto previo a esta carta, sino que él recibió esta información de otra fuente. Él no es el autor intelectual de la información que está compartiendo. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mira que el apóstol Pablo está diciendo que compartió una información que él ya había recibido, que ya había compartido, que ya el pueblo de Corinto estaba creyendo y perseverando en esta información. Quiere decir que esta carta se escribió para dar énfasis o refuerzo o refrescar algo que ya se había hablado, algo que ya se había enseñado. La gran pregunta es, ¿y cuándo se escribió la carta de Corintios? El que no sepa, pero le voy a decir, tranquilo, empiece la asignación. La carta de Corintios se escribió en el año 56 después de Cristo. Es decir, si Jesucristo murió en el 33, este documento está escrito a 23 años removidos del evento. Quiere decir que si supongamos que esta es la cruz, ¿verdad? 60 años sería por aquí, puesta la bocina esa. Los historiadores dijeron, no, eso está bien lejos, no, yo no creo en eso, está removido del evento. Ajá, pero mira tus personajes históricos que están allá en el building del vecino. Yo acabo de hacer con este ejercicio de 60 a 25 añitos. Nos acercamos al evento. Cuando Pablo escribió acerca de Corintios, de una información que ya se había comunicado, de una información que ya se había enseñado. En Hechos 2, 18, 12, la manera en como sabemos que esto fue escrito en ese tiempo es que se menciona a Galión, líder de la ciudad, y estos líderes se elegían a términos de un año. No es muy difícil saber en qué año estaba ese hombre, ¿verdad? Y ubica este hecho en el año 51 a 52 después de Cristo. Quiere decir que cuando miramos en el libro de los Hechos, que me narra cuando Pablo ya había visitado a Corintio, me menciona a Galión, y Galión era el prefecto de esa ciudad 21 años después de la cruz. 21 años. De 26 estamos a 21, estamos acercando. Los escépticos están en consenso de que Pablo recibió el material en el año 35. Si Cristo murió en el 33, 2 años después Pablo narra su experiencia, donde dice que una luz lo rodeó y que escuchó al Señor Jesucristo hablándole. 2 años removido del evento, recibió una información, dice el mismo Pablo, que él recibió una información que él no fue corriendo a consultar con nadie, sino que estuvo 3 años guardadito estudiando, y después es que él fue a comparar. La palabra que utiliza comparar, ¿verdad? Dice en Gálatas 1:18, dice que fue a ver a Pedro. Esa palabra ver en el griego es historio, que es como un reportero a confirmar los hechos con los testigos oculares. Vamos a comparar qué fue lo que pasó, qué fue lo que tuviste, qué te enseñó Jesucristo, y comparando notas. Y habló con Pedro, habló con Juan, creo que estaba Santiago, estaban unos cuantos apóstoles, y Pablo tomando sus notas, investigando, indagando, y ¿saben a la conclusión que llegó Pablo? No me añadieron nada. Traducción: lo que yo recibí 2 años después del evento de la cruz por revelación es exactamente lo mismo que está predicando Pedro. Exactamente lo mismo. De hecho, el mismo Pedro lo dijo también de esa manera. Por eso fue que le dio la diestra de la justicia y dijo: dale por ahí para abajo, maestro, que usted sabe lo que está hablando. Ese mismo Jesús que estamos predicando. Quiere decir que si no añadieron nada, ya ese mensaje se estaba predicando. Estamos hablando aproximadamente 5 años removidos del evento. Estamos aquí pegaditos ya. Cuando Pablo corroboró con esta gente, con los testigos oculares, no le añadieron nada. Una información que estaba corriendo, que se estaba ya divulgando entre ellos, que estaba organizada y estructurada. Pablo dice: no me añadieron nada. Eso fue 5 años aproximadamente removidos del evento. Lo más tardío, o lo más probable, cuando comienzan esta gente a enseñar,
y comienzan a predicar, cuando Pedro comenzó a hablar y a predicar en Hechos 2, no se paró y escribió un documento y lo repartió en un flyer y le sacó copia, sino que en Hechos 2 se registra que inmediatamente se levantó y comenzó a predicar de manera oral. El 90% de la audiencia en aquel momento, 90%, la gran mayoría era iletrado, no leía ni escribía. Por lo tanto, todo se difundía o se enseñaba de forma oral. Y la manera en cómo se utilizaba para que la gente se memorizara las cosas eran dos maneras. Uno, con canciones; segundo, con un credo. Un credo es recitar unos principios en un orden establecido para que usted se lo aprenda. Si algo bueno tiene la Iglesia Católica, es el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque ellos continúan. Esa tradición oral continúa enseñándose, no la respetan, pero la enseñan. Espérate, no, me van a censurar. Quiere decir esto, que cuando Pedro comenzó a predicar y cuando Pedro consolidó el credo, se cree, los historiadores dicen, no pudo haber sido más tarde de 6 meses del evento en que ese credo ya estaba formado para enseñarse. Porque Pedro comenzó a enseñar en Pentecostés. Y Pentecostés pasó, damas y caballeros, a 10 días después de la ascensión de Jesucristo, 50 días después de la crucifixión de Jesús, el mismo mes de la crucifixión. Quiere decir que la información contenida en 1 Corintios es información que te ubica en el lugar de los hechos. Pregunta, damas y caballeros del jurado: si me descartaste mi documento porque estaban removidos del evento, ¿qué me dices ahora que te demostré que la información del documento está a los pies de la cruz, a los pies de la tumba de Jesucristo, donde se registraron unos hechos, donde personas comenzaron a hablar unas palabras, donde me dijeron 300 años después convirtieron a Jesucristo en deidad? Mentira. Te acabo de probar que el mismo mes, 50 días después de su resurrección, se hablaba de su nacimiento virginal, su crucifixión, su resurrección y de su ascensión. Porque yo les enseño lo que recibí, que Cristo murió conforme a la Escritura, que se levantó de entre los muertos conforme a la Escritura y que está a la diestra del Padre. Amén. Amén. Ay, no puedo decir amén, que toco una puerta. Ya demostré que mis documentos, entonces, si por viejos me los botaste, ahora son más que confiables, porque te los tiré a los pies de la cruz. No me puedes refutar esto. Damas y caballeros del jurado, tengo documentos de testigos oculares que presenciaron los hechos, preservaron el documento, preservaron la información y fue pasada de generación en generación hasta que fue registrada en palabras y no se le cambió nada. Porque cuando Pablo comenzó a hablar, decía, se le apareció más de 500 personas. Algunos de ellos están vivos todavía, otros ya duermen. Y si Pablo, oye, no lo confundan, muchachos. Pablo, Mr. Paul, Pablo, cuando dijo lo que dijo, bien pudo haber venido alguien a decirle, embustero, eso no fue lo que pasó. Porque la gente estaba viva, la gente que vio lo que pasó estaba todavía con vida. Si yo le digo a ustedes, aquí es la oración, yo levité y volé de una esquina a otra, ¿ustedes me creerían? ¿Verdad que no? Porque estaban aquí, nadie vio eso. Solamente yo me lo imaginé. Y le van a preguntar a mi esposa, ¿ese nene está bien? ¿Le echó algo diferente al café? Porque mira lo que está diciendo ese muchacho, está medio loco. Pablo habló unas palabras a una audiencia que podía verificar si su información era falsa o era verdadera. Más importante aún, Pedro estaba por ahí. Pedro estaba por ahí, testigo ocular de los hechos, y pudo bien haberlo desmentido en una de sus cartas. Primera de Pedro, segunda de Pedro, quizás una tercera de Pedro. No le hagan caso a Pablo, está loco, se tostó, está hablando sandeces, no hace sentido, pero no fue así. ¿Qué dijo la que dice el registro histórico? Porque eso es Corintio, autenticado por los historiadores. ¿Qué dijo? No me añadieron nada y me dieron la diestra de la justicia y me dijeron, vete y predícale a los gentiles de la incircuncisión. Documentos autenticados, documentos históricos no te prueban que lo que dice es verdad, pero te pruebo que tengo documentos confiables.
Sorry, pero el meme se acaba de pulverizar. I'm so sorry, señor universitario, que quería romper la fe a mi jovencito. Te lo dije, que mantenga las manos fuera de la juventud. No me hiciste caso, aguántate esta. Acabo de probarles a ustedes, y especialmente a los jóvenes que me están escuchando y que van para la universidad, de que hay documentos históricos autenticados que son verificables, corroborables y verificables de que Jesucristo sí existió, de que la información contenida está narrada por los testigos, los que lo vieron. Eso es el equivalente a una selfie, casi grabado prácticamente, ahí narrado tal cual, con sus defectos y con sus virtudes, pero ahí está. Nos movemos al segundo punto. Ya que tenemos ese revolú, me dijiste que Jesús no existía, que fue un personaje inventado. Vamos entonces y te digo, la tumba vacía. En la tumba vacía, en Marcos 28:11, dice que los guardias reportaron oficialmente que los discípulos hicieron aquello por lo cual habían sido enviados. Quiere decir que la gente fue, los judíos de aquel tiempo dijeron: mira, a los romanos, manda una guardia, porque ese hombre dijo que se iba a levantar entre los muertos. No vaya a ser que venga la gente, se roben el cuerpo y digan que se levantó entre los muertos, y mandaron un ejército con una unidad de romanos y una unidad de la guardia del templo a hacer vigilancia, y sellaron el sepulcro. Y tú me quieres decir a mí que 3 pescadores le ganaron a un ejército romano y a la guardia, y se robaron el cuerpo, y movieron en la piedra y se robaron el cuerpo para decir que está vivo? ¿Really? Bueno, si usted puede entrar ahora mismo a Casa Blanca, llevarse a Joe Biden y robárselo, igual de fácil, igual de fácil. Fueron los guardias y dijeron y reportaron: no, vas a decir que se robaron el cuerpo. Dianche, qué bochorno. Las mujeres fueron, otro relato, las mujeres fueron al sepulcro y dijeron: adiós, mira, removieron la piedra. Y cuando fue María y no había nadie, se asustó: ay, Dios mío, se robaron el cuerpo. Y corrió ante Pedro: mira, se robaron el cuerpo. Y Pedro fue y: ay, ya se lo robaron. Dianche, no hay nadie ahí. Otro relato que dice que entraron las mujeres, estaba la piedra removida, habían 2 varones de vestiduras blancas, pero no había cuerpo. Y supuestamente dicen ella que esos 2 varones le dijeron: no, ese tipo está vivo. Él se fue caminando. Vacía la tumba. Otro relato dice que era un solo varón. Otro relato dice que era María, que vio un hombre que creyó que era el jardinero y que vio a Jesucristo mismo. Damas y caballeros, todas las versiones que ustedes están viendo, de hecho, hoy, la versión moderna dice: Jesucristo fue crucificado, lo bajaron de la cruz, lo velaron, los romanos se lo llevaron, porque era una fosa común, donde era un hoyo con muchos huesos, y ahí se perdió el cuerpo y no hay forma de recuperarlo. Por eso es que no se encuentran los huesos. Excelente, fantástico, te la compro. Todos los relatos, sin excepción de uno solo, tienen una sola cosa en común: la tumba está vacía. La tumba está vacía, damas y caballeros. Eso nos deja a estos últimos 2 elementos, y con esto voy a ir terminando, porque no me quiero extender mucho. Nos deja solamente mirar de cerca entonces, si ya te probé que algo sí pasó, ya te probé que hay documentos de que esto sí sucedió, de que esta gente está aquí hay un revolú formado en la historia. Tenemos que acercarnos y mirar y preguntarle a los testigos qué pasó. Y le voy a presentar solamente, y bien rapidito, porque no hay que perder mucho tiempo en esto, el testimonio de Pedro y el de Pablo. Pedro caminó con Jesucristo, era amigo de Jesús. Le dijo: a la muerte iré por ti. No fue ni a la esquina, porque lo negó rapidito. Murió Jesucristo, probablemente tenía cargo de conciencia, estaba triste: yo soy un traidor, no sirvo como amigo. Y probablemente el cargo de conciencia lo llevó a sentir la responsabilidad de entregar su vida. Probablemente Pedro, entonces, es la única explicación que yo tengo para que Pedro, habiendo salvado su vida, porque negó a Jesucristo, regresara de nuevo de forma vertiginosa y entregara un mensaje que finalmente le costó la vida. Probablemente con su cargo de conciencia dijo: no, pues vamos a hacerlo. Es lo único que hace sentido, aparte de que estoy diciendo la verdad. Pero si yo compro esa teoría, entonces me tienen que explicar qué pasó con Pablo. Porque era Pablo el que los mataba. Era Pablo el que los perseguía.
Pablo sabía a lo que se exponía y Pablo era un hombre celoso de sus tradiciones. Por eso fue que se encerró 3 años a estudiar esta revelación. Por eso es que fue a confrontar a Pedro. Vamos a ver si esto es verdad, porque como sean embustes, aquí mismo te tuvo la cabeza. Vamos a comparar notas. Pablo salió a matar cristianos y regresó predicando a Cristo. Eso no pasa ni por loco, eso es imposible de que suceda. Y la única explicación lógica es que Pablo te está diciendo lo que le pasó, que de hecho en cada oportunidad que tenía lo decía. A mí se me apareció Jesucristo y me dijo esto y yo lo verifiqué y lo comprobé. Y no solamente eso, por la escritura te lo demuestro constante y consistentemente. Pablo se tornó 180 grados. Y no existe ninguna razón lógica que no sea que le pasó lo que dice que le pasó. Y la última pieza de evidencia es el desarrollo histórico que tuvo esta secta. Se supone, porque cuando Jesucristo fue muerto, había otras sectas juntamente mesiánicas que las mataron. Teudas había uno de ellos que lo mataron, pero muerto, y su facción murió al momento, lo eliminaron a todito. El movimiento natural de estos grupos era, cuando moría el líder, decían, no, ahora su espíritu vive en fulano, y fulano es el nuevo líder. O decían, mira, como murió fulano, ahora él es el hermano, como si fuera una jerarquía y el movimiento continúa. Pero esta facción, este grupo, aparte de que estaban exponiendo su vida, tenían ahí a Santiago, que es hermano de Jesús. Estaba ahí, lo podían usar. Pero no, es que no hay que buscar a nadie, porque Jesucristo está vivo. El desarrollo histórico de cómo se dio esto, de que Jesús seguía siendo el líder de ellos, de que estaba vivo, de que estaba juntamente, de ellos dijeron que comieron con Jesucristo resucitado. 40 días caminaron con Jesucristo. Y esta gente, sabiendo que lo estaban matando, porque vieron al Señor de gloria, entregaron su vida gozosos. Las narraciones de la iglesia primitiva dicen que hubo un tiempo que tuvieron que ponerle freno, porque la gente quería morir como mártir. Porque entendieron esto y dice, espérate, esto no es para todo el mundo, esto es para los llamados. Cuando mataban a la gente, cuando Policarpo fue muerto, decía que lo mató, tráeme un cristiano de verdad, porque esa gente se mueve diferente. Había algo distinto. Y desde ese momento en adelante, 2023 años después, el grito, en un día como hoy, sigue siendo el mismo. Él está vivo. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Damas y caballeros del jurado, hermanos y hermanas de la fe, yo les acabo de probar a ustedes, demostrándoles con hechos fehacientes, con documentos históricos. El evento de la resurrección es un evento que se puede demostrar, que se puede probar, que hay documentos que lo demuestran. Esto lo cambia todo. Porque la resurrección de Jesucristo lo que te dice es que el Señor de gloria es aquel que había prometido que iba a venir, que iba a poner fin a ese imperio de pecado, de muerte y de destrucción. Tenemos entonces el acceso, porque Cristo se levantó entre los muertos, quebrando todo poder, sometiendo todo su poder bajo sus pies y entregándolo a la iglesia. Aquellos que cargan el testimonio, aquellos que pueden apropiarse de esta realidad. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, no existe razón ninguna para estar en derrota, no existe razón ninguna para que la depresión se enseñoree de ti, porque el poder de la resurrección está en tu alcance, porque el poder de la resurrección está disponible. Yo le voy a decir algo rapidito. Había un hombre en el 2004. Ese hombre estaba borracho, endrogado hasta lo último, una vida destruida, adicto a la pornografía, adicto a la prostituta, a la droga, a la violencia, a la ira. Era suicida, maníaco, depresivo y violento. Y un día decidió quitarse la vida, pero se le metió un pensamiento a la mente y dijo, en vez de matarte, darle la vida a Dios, a ver qué pasa. Y le entregó su vida a Cristo. Y cuando abrió la escritura, buscando una explicación para el cambio que dio, porque a una semana fue hecho libre de todo. Todo. Cero vicio, cero adicción, cero depresión, cero. Todo. Like everything. Y cuando fue a la palabra en Efesios, que decía que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros los
los que creemos. Y ahí fue que ese hombre, que es el que hoy les está hablando y compartiendo de este evangelio, entendió que el poder de la resurrección no existe nada más poderoso que eso. Porque Cristo está a la diestra, cualquier cosa es posible. Aleluya. Cualquier cosa es posible. Gracias, Señor. La decisión es de cada uno de ustedes. Aleluya. Yo les expuse el evangelio del poder, pero le toca a usted apropiarse de él. Amén. Yo voy a poner una alabanza y mientras esa alabanza está corriendo, yo quiero hacer un llamado. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, yo quiero que tú pases al frente. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero que pases al frente y le entregues tu vida al Señor. Si tú le entregaste tu vida a Cristo y te sientes apartado y dices, men, yo pensaba que esto es embuste, pero wow, esto hay que considerarlo. Y tú quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito a que pases al frente. Y si tú quieres recibir el poder de resurrección y echar mano de eso, para que tu vida sea transformada y que de aquí en adelante tú nunca jamás seas el mismo, también quiero que pases al frente. Tengo que quitar esto.